Voy a hablar un poquito de un recuerdo, voy a contar historias mías más que nada, y a lo mejor abuso, y después me pongo hasta nostálgica de pensar que esas cosas las hacía yo hace 40 y tantos años, o sea, ahí, por fin, a ver cómo lo veo. Me dijeron que hablara de las carreras de caballos en España. Las carreras de caballos son una cosa que todo el mundo pregunta, ¿qué es? ¿Deporte o espectáculo? Para mí son deporte y espectáculo. Todo lo que se relaciona con el mundo del caballo es también espectáculo. Esta foto es muy bonita, ¿eh? Esta foto es de 1974 en San Lucas de Barrameda. La he usado durante todo el rato de fondo porque me he sentido identificada. Este es el foto de Doña Ana, este es el... y entonces nosotros paseábamos los caballos, esto sería de Madrid, muy tempranito, y bueno, pues teníamos, entrenábamos por las mañanas, y luego nos paseábamos por el... Esta foto la voy a mantener porque es muy bonita, ya lo veremos, veremos luego más. Y además de tan joven que no me reconozco, sinceramente. ¿Cómo comienzan las carreras de caballos? Hay estudios, y hemos visto, que las tribus nómadas de Asia Central, 4.500 años antes de Cristo, ya realizaban carreras de caballos en honor del dios Mirra, o sea, el dios del sol. Entonces hay ya referencias, hay escritos que consta que aquellas carreras se produjeron. Después ya Heracles las introdujo en Grecia y Homero en la Ilíada dedicó varios capítulos a unas carreras muy bien descritas. Nosotros que traducíamos la Ilíada y la Odisea cuando éramos jóvenes y aprendíamos latín, cosas de estas habíamos visto. Entonces, Homero describe en el entierro ¿cómo era? De Patroclo, exactamente. Unas carreras de caballo perfectamente descritas en la Ilíada que son muy fáciles. Luego ya también en los Juegos Olímpicos griegos, estamos hablando de 638 a.C., también se hablan, ya están documentadas carreras de caballo. En la época romana, pues hubo carreras. Tenemos todos la idea de que en la época romana, en aquellos circos, que por ejemplo aquí donde está el rectorado, en nuestra facultad de veterinaria, hay un circo romano donde se corrían carreras de caballos. Ellos hacían carreras y la idea que tenemos todos eran de carreras con cuadrigas, con carros, pero también había carreras con jinetes montados a caballo, ¿no? Luego ya llegó, hay en toda España, hay en todas donde existen restos romanos, se ven circos donde había carreras de caballo. Luego ya en la época árabe se empezó a primar más la estética, la que llamaban la monta a la jineta, es decir, la estética de la buena colocación, del caballo bonito, de la doma, y entonces se olvidó un poco aquello, pero siempre los caballos en España eran caballos muy buenos. Enrique II de Castilla, ya incluso como eran tan buenos, le emitió leyes diciendo que no podían salir por las buenas, que tenían que controlarlos, y los reyes Felipe II y Felipe III, y Felipe IV también hicieron reglas para que los caballos se quedaran aquí. Pero como nosotros conocemos las carreras en la actualidad, las carreras en una pista, con galopes y tal, la primera referencia que tenemos es en el libro de Guillermo de esta cosa, que es difícil de decir, no sé cómo se dirá, de 1174, al describir la ciudad de Londres, una de las cosas que hablaba es que en Londres había una pista donde se corrían carreras de caballos, en fin, que ya está documentado. Pero nosotros, en Europa, hacia 1818, se empezó. Esto era interesante. En Francia se creó la sociedad de fomento semejante al Jockey Club y a la Société de Couragement de francesa, pues en España pensaron que podía ser también interesante, y los aristócratas, que en aquella época a mí me maravillaba, porque viajaban mucho, eran más europeos que ahora, porque estaban todo el día en Francia, en Inglaterra, es decir, eran las altas
la aristocracia del país, pues vieron que en España podía ser interesante. Y en 1818 ya está descrito un picadero que era del duque de Infantado, que estaba situado en el Palacio de Chamartín de la Rosa, en la llamada Quinta del Recuero. Eso está en Madrid, por donde está la estación de Chamartín y por donde está esa zona, pues ahí sí, esa fue una primera tentativa en la que empezaron a entrenar caballos y ver para las carreras. Pero las primeras referencias de carreras de caballos datan de 1835 en la Alameda de Osuna. La Alameda de Osuna hay en Madrid, si alguno ha tenido curiosidad o alguien es de Madrid, un jardín precioso que se llama El Capricho o La Caprichosa, que está muy vinculado, que yo recuerdo haber ido de chica, por eso tengo un especial recuerdo, y ahí se hicieron las primeras carreras. Entonces esta aristocracia reunida pensó que podían hacer más. Entonces lo que decidieron era que para hacer carreras y para hacer una sociedad de carreras, a semejanza de la inglesa y de la francesa, tenían que primero un sitio donde hacer las carreras. Y eso fue un problema, porque la reina Isabel II no quería, su tutor decía, esos son caprichos de nobles, no sé qué, no tenía mucho interés en que lo hiciera. Entonces ellos desde un principio querían que fuera en la casa de campo, la casa de campo donde está el Club de Campo de Madrid, el Club de Campo Villa de Madrid, ahí era donde ellos querían. No, que sí, que no. Bueno, y el primer sitio que se hizo, alquilaron esa sociedad española, esa especie de sociedad de fomento de la cría caballar, lo que hizo, alquiló una finca cerca del Manzanares, a la altura del Cuarto Molino del río Manzanares, y ahí se ubicó el primer hipódromo, que era el hipódromo de Casablanca. Entonces, en 1843 ya sí comienzan las carreras en la Casa de Campo de Madrid, ya con una reglamentación, con unas normas, bueno, siguiendo ya todas las circunstancias normales. De todas formas, las fechas de celebración de las primeras carreras no están muy claras, son bastante difusas y son confusas, en fin. Lo que sí que está claro, que así como en Francia el conde d'Artois fue el precursor del Tour francés, nosotros podemos considerar al duque de Osuna como el padre del Tour español. Era un hombre interesantísimo, era un hombre que estaba un poco pirado, yo creo, pero le dio por esto que esto es bueno para nosotros, ¿no? Y entonces él era muy generoso, gastaba, se ponía y tal y cual, y entonces el que impulsó con su impulso y con su fuerza, Mariano Tellez, ese fue el que, con Tellez Girón, era el que quiso y el que empezó a hacer que el Tour fuera importante, ¿no? En ese mismo año de 1800, bueno, en Madrid, no me quiero enrollar mucho, pero en Madrid, por anécdota, se hicieron muchos hipódromos, uno de ellos estaba donde está ahora la sede del PP de Madrid, en la calle Génova, aquí, ese era un hipódromo. Ese hipódromo era muy interesante porque había hecho perfecto, con cafetería, con cuadras, con todo muy bonito, pero duró poquísimo, ahí duraban poco las cosas, entonces pues no había. Y el de Casablanca, del que hablaba, el problema era que no había tribunas, y allí iban los nobles a caballo a ver las carreras, muy así, pero claro, el público en general no podía ir a verlo, porque no tenía forma, no es como Sanlúcar, que se van a la playa, pero era más problemático, ¿no? Entonces ya en Jerez, en el 1843, se empieza a funcionar en el hipódromo de las Caulinas. El hipódromo fue creado por bodegueros. Muchos de los bodegueros sabéis que tenían su origen en Inglaterra, ¿no? Y entonces ellos tenían su costumbre, sus carreras de caballos y esto, y lo hicieron, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza, y por supuesto Cádiz dice, si lo tienen en Jerez, cuidado, si lo tienen en Jerez, lo tenemos que tener también nosotros en Cádiz. Y entonces empiezan a hacer en Sanlúcar de Barrameda, en el puerto de Santa María, y en la propia capital, en el antiguo hipódromo de los Orientales, que a lo mejor os suenan a vosotros que sois de la zona, esto es muy antiguo todo. También en Granada, por el Corpus hicieron carreras, hicieron un pequeño hipódromo, en Málaga y en Córdoba hay documentación de las carreras que se hicieron en Córdoba, en Ajibejo, que eso es por donde está el Corte Inglés nuevo, un poquito más adelante, en esa zona, es donde se hicieron, bueno, incluso hablaban antes, vamos a galopar el hipódromo, eso me decía que hacían allí cuando estaba en el hipódromo, y no era aquello un hipódromo, pero como había estado un hipódromo, estas son las cosas que se dicen. Y luego en Sevilla también el hipódromo, en 1880, el hipódromo de Tablada. El hipódromo de la Castellana, después de mucho trajinar, y no quiero meterme en mucho cotilleo, porque esto es cotilleo de política, de tal y cual, en el capítulo del libro, lo explico con más detenimiento, pues
se empezó en 1878, se inauguró el hipódromo de la Castellana. Estaba situado en un sitio precioso, al final de la Castellana, donde están ahora los nuevos ministerios, en una zona amplia, en una zona muy, muy bonita, donde está ahora también el Ministerio del Ejército y el Museo de Ciencias Naturales. En esa zona era una zona amplísima, pero claro, estaba en un sitio tan privilegiado que aquello no podía cuajar desde el punto de vista social, que los ricos y la aristocracia tuvieran un hipódromo maravilloso. Por eso el hipódromo de la Castellana duró poco. De todas formas, se inauguró el 31 de enero de 1878, sin estar totalmente terminado, pero se casaba el rey y había que homenajearle de alguna manera. Entonces se casaba con María de las Mercedes de Orleans y Borbón, Alfonso XII, y se inaugura este hipódromo. La pista tenía una cuerda de 1400 metros y en ella, en ese hipódromo, se disputó por primera vez el Gran Premio de Madrid en 1881. Estaba reservada para caballos de 3 años y sobre la distancia de 2500 metros. Estas condiciones, que luego sabéis que las condiciones, ahora haremos un poco de definiciones, fueron la misma para el Gran Premio Nacional y la Copa de Su Majestad el Rey. Esta fue ganada por la yegua Sirena, que era de un titular. Otros hipódromos que se hicieron importantes en aquella época. El hipódromo de Barcelona. Muchas veces me hemos preguntado, y quizás vosotros habéis preguntado, ¿por qué Barcelona, una ciudad grande, rica, muy europea, muy cerca de Francia, por qué en Barcelona no había un hipódromo? Y entonces esa pregunta, se hizo un hipódromo primero en unas instalaciones que eran, por cierto, de un profesor de hípica, que el hijo montaba a caballo, que era veterinario, y ganó la primera carrera que se hizo entonces. Eso me llamaba la atención ver que fue un veterinario el primero que ganó en Barcelona. Y hicieron el hipódromo de Casa Antúnez. A diferencia de Madrid, donde el hipódromo estaba fomentado, la sociedad de comercio y todo, por la aristocracia, en Barcelona fue la burguesía. Fueron los industriales, la gente con dinerito y tal y cual, los que hicieron este hipódromo de Barcelona. De todas formas, el hipódromo de Barcelona también duró poco, también duró bastante poco, pero en fin. En 1887 terminó más o menos, o sea que no era. Luego se hizo uno en Zaragoza, en Bilbao, y en Bilbao en 1890. San Sebastián merece mención aparte. San Sebastián, Lasarte, sigue existiendo, es el sostén de las carreras cuando hay problemas, del sitio. Entonces, San Sebastián se fundó en 1900, se creó en 1916 porque el rey Alfonso XII, le gustaban mucho los caballos, esto hay que decirlo, pero con buena vista dijo: guerra mundial, todos los buenísimos caballos que hay por Europa, que hay por Inglaterra, tal y cual, yo estoy en paz, se vienen a correr aquí a San Sebastián. Efectivamente, y bueno, en las carreras, es que no quiero dar demasiadas cosas, anécdotas, pero en fin, daban un premio en 1916 o 17 de 500.000 pesetas. ¿Sabéis lo que es eso en aquella época? Vinieron caballos de todos los sitios. Uno de ellos era un caballo americano, que después lo volvieron a llevar a América y ha sido el creador de un cemental muy importante. O sea que en aquella época, en San Sebastián, en Lasarte, hubo muchas carreras. Entonces el rey pensó: bueno, no voy a cargar mucho a San Sebastián y vamos a hacer una en Santander, en Bellavista, porque así, pues bueno, se repartían las carreras, estaba cerca, pero también duró poquísimo. En cambio, el de Lasarte pertenece al ayuntamiento de San Sebastián, el hipódromo de Lasarte, pero está ubicado en el municipio de Lasarte. O sea que es una cosa curiosa, pero es de San Sebastián, y además ellos lo llevan eso muy a gala. También se hizo un hipódromo también importante de remarcar, que fue el de Aranjuez, el de Gamarejo. Le conozco muy bien porque además hasta hace relativamente poco quedaban todavía pistas y cosas del hipódromo de Gamarejo. Lo bueno que tuvo el Gamarejo es que en el tiempo que estuvo cerrado la Castellana, que ahora veremos, del 31 hasta el 48, que se inauguró el de Madrid, el hipódromo de la Zarzuela, era donde estaban todas las carreras. O sea, un hipódromo que lo tenían un poco como diversión los reyes y tal y cual, de pronto se encontró que tenía que ser el hipódromo de Madrid. Entonces todo el mundo se iba a correr al Gamarejo. Otros hipódromos, pues en Chipiona hubo uno en 1930 y en Pineda, en 1940, se hizo el hipódromo que ya no funciona como tal. Pero es curioso la anécdota del hipódromo de Pineda, que es un hipódromo, el único hipódromo privado. Cuidado, todos son los del ayuntamiento, el de las escuelas de patrimonio, ya lo veremos, pero Pineda es un hipódromo privado. Es de un grupo de socios, de una sociedad que es la sociedad de Pineda,
con el apoyo de militares y tal y cual, pues se hizo este hipódromo. Me ha llamado la atención ver que estas tribunas, que a mí siempre me han encantado, las tribunas de Pineda, que ahora serán bodas y cosas también, pues estas fueron importadas de Irlanda por el duque de Garbey. No sé si lo sabréis, lo que por la zona. El duque de Garbey importó de Irlanda, ¿verdad? Las importó de Irlanda y las puso en Chapín. Pero claro, al quitarse Chapín, esas se las llevaron a Pineda. Y son preciosas, si habéis tenido ocasión de estar ahí, son francamente bonitas las estas de Pineda. Bueno, hubo también hipódromos en el puerto de Santa María. Yo corrí en el puerto de Santa María en 1972, me parece, 76, un hipódromo que llevaba para adelante y tal y cual, no sé también si os acordáis de eso, en la playa de Valdellagrana, donde está el Hotel Valdellagrana y todo eso, era un hipódromo que a lo mejor los antiguos os acordáis de ese hipódromo, te acordarás del hipódromo de Valdellagrana perfectamente. Bueno, después también otro en Valencia, el de Valencia estaba también en la playa de Saler y duró también, pues ya lo que duró, 2 años, nada. Yo también corrí carreras en el hipódromo y estaba muy bien hecho, yo no sé, algo salió ahí. No me he querido meter en averiguaciones, me podría meter, pero para esto no me da respeto. Después también hicieron en Vilaseca, en Canarias, en Asturias, en Orense, en el hipódromo de Antela, en Cinso de Liña, hay un hipódromo bastante apañadillo. Un hipódromo debe tener una curva de 1000 metros o algo así, ¿no? Pero está bien, es un sitio en el lago ese que se secó en Antela, han puesto ahí un hipódromo y bueno, yo no he conseguido ya correr rally, no carreras, pero sé que se corren carreras y hace bastante bien. En Andalucía, también otra historia, la del hipódromo de Andalucía, tampoco quiero meterme en mucho cotillo. Se inauguró el 10 de mayo del 2002, tiene 4 pistas de carrera, una de hierba, de 1800 metros y 25 de ancho, con lo cual podían correr bastantes caballos, una de trote, otra de arena de galope, en fin, una tribuna para 5.000 personas, 300 botes. Este hipódromo, en 1988, Rocío Chávez, presidente de la Junta de Andalucía, hizo un decreto para que, bueno, también, y hay algo que vais a decir, no, callarme. Hicieron un hipódromo de categoría diferente en Andalucía, A y B, A, B y C se podían hacer. Entonces los A tenían unas exigencias, no sé si lo veis, había que tener, vamos, ser una cosa tan maravillosa que era imposible que fuera real. Y entonces, bueno, pues intentaron hacer ello. Entonces, cuando ya por fin, en 1996 creo que fue, se dio autorización para que hicieran, Roberto Terri y un grupo de italianos, el grupo Romeo, crearon una asociación de apuesta mutua, apuesta mexicana andaluza. Hicieron esta sociedad y empezaron a formar, de hecho no les habrá hecho nada, bueno, y entonces hicieron esta sociedad, pero aquello fue un desastre. Cuando los italianos vieron las poquísimas ganancias que iban a tener allí, dejaron a mi buen amigo Roberto Terri colgado. Y entonces, pues nada, ya hicieron convenios con otros y una sociedad francesa, Queen, no sé qué, una sociedad francesa fue la que asumió la... Pero el que echó narices allí fue el alcalde de Dos Hermanas que dijo esto para mi pueblo. Entonces, con todas las condiciones, todas las cosas que hizo allí el hipódromo el gran hipódromo de Andalucía. Es muy bonito el gran hipódromo de Andalucía. Me figuro que todos los que sois de por esta zona alguna vez habréis tenido ocasión de ir, porque es muy bonito, está bien. Está un poquito abandonado las últimas veces, ¿verdad? Sí, pero ahora hay carreras, me llama la atención. Pero ¿por qué hay carreras los jueves a ahora que nadie puede? Porque resulta que coinciden para las apuestas con las de Inglaterra y tal y cual. Eso es así, pero hay que comentar que este hipódromo, porque otro hipódromo importante fue el hipódromo de la Costa del Sol. Este también estaba para empezar en Mijas, estaba en un sitio, está cerrado, ya ni quiero que lo abran, bueno, pues allí se pelearon unos con otros, el terreno, consiguieron el terreno, el alcalde, que era Antonio Maldonado, me parece que fue el que dijo, esto va para adelante, en fin, hubo ahí unas peleas y unas cosas, y por fin se consiguió abrir, pensando que Mijas era un sitio donde hay muchísimos extranjeros, y como hay muchísimos extranjeros, pues iban a venir mucha gente, iban a apostar, iba a tener su éxito, pero no fue así. Primero no se veían bien las carreras, estaba situado la pista, si habéis ido alguna vez, tenías que ponerte a pie, no tenía, no estaba agradable para ver de verdad carreras. Eso sí, había muchas tiendas, había muchos restaurantes, mucho negocio así, pero lo que eran las carreras no se veía bien. Y una pena, porque está cerrado, hay hípica allí,
hay unos club hípico de saltos, hay muy buenas cuadras, hay cosas muy buenas. Es una pena que eso no sirva de hipódromo, pero bueno, ahí estamos, es lo que hay. La zarzuela empieza las obras en el 33, al cerrarse el de la Castellana, pero no se inaugura, lo que os decía, hasta el 41. En ese tiempo, lo que decíamos, que iban a Legamarejo, a la finca del juez, a correr las carreras, los caballos que estaban, ¿no? Y bueno, está situado, lo sabéis, en el Monte de Pardo, en un sitio precioso, de la Cuesta de las Perdices. A mí me encantaba el sitio y además me venía estupendamente cuando yo iba a montar, porque estaba al lado de la Facultad de Veterinaria. Al lado de la Facultad de Veterinaria estaba ahí y entonces era muy agradable. Se cerró en el 1996 y ahora veremos un poco qué pasó para todo esto, y se abrió de nuevo en el 2003. Una cosa importante del hipódromo es la construcción del hipódromo. Las tribunas, estas tribunas tan bonitas, todavía los arquitectos, claro que estamos hablando de 1940, años 40 por ahí, vienen a verla como cosa excepcional de bolerito especial que hicieron, tienen muchísimo éxito y todavía las ven y las repasan. El hipódromo tiene pista. En el hipódromo de Madrid se corre a mano izquierda, es decir, las curvas se toman por mano izquierda. En el de Sevilla, por ejemplo, en el de Pineda, a la derecha. En San Sebastián, a la derecha. Dejan las curvas con la mano derecha, todo para que sepáis. Y en el de Gran Hipódromo de Andalucía es también igual que Madrid. Es igual que Madrid. Estas pistas que están hechas también, esta era, estas pistas eran para saltos también, para obstáculos también, y los obstáculos, qué lástima, para steepling y para obstáculos, y para vallas, desaparecieron también. Ya no hay carreras, ni de vallas, ni de... Ahora hablaremos un poquito también de eso. Sí, bueno, aquí tengo una serie de caballos que me han gustado a mí, que ganadores del Premio de Madrid, como Wilson, Caporal, Todo Azul, Maspalomas, Chacal, Refísimo. Refísimo decían que era el mejor caballo que había pisado los hipódromos españoles, que era del Conde de Villapadierna. El País, que ganó 3 años seguidos, de la cuadra Mendoza. De la cuadra Mendoza. Y últimamente el Royal Guide y el Partiplan, ese negrito chiquito así tal y cual, que era del Marqués de Miraflores, de nuestro amigo Pedro. ¿Y dónde procede el partido? El Partiplan, ese que tenía, era de él y de Sarasola, tenían a medias el negocio. Bueno, esto le pongo así porque Rocheto estaba en la cuadra donde yo montaba, y yo tenía un especial cariño a este caballo, a Rocheto, porque además era de esta amiga mía. Y entonces pues este caballo era un caballo noble, bueno, una maravilla. Y se lesionó, y fue don Francisco Santisteban, ahí nos llevaban los caballos. Claro, bueno, yo a Francisco le conocí casi yendo a Rocheto una vez en el hipódromo de... Bueno, conocí, iba con Santisteban a ver este caballo. Bueno, me he parado un poco en él. Y los últimos, pues ya entre copas, frinetos, quizás suenen más a la gente joven. Y el último que ganó fue Tuvalu, el que ganó el año pasado. Y este año pues todavía no sabemos. Caballos, luego hubo una cuadra fantástica que me gusta, es la cuadra Rosales. Fue una pena que la cuadra Rosales pues desapareciera, porque estaban los caballos Maimur, Tacala, Chacal, Richard, Casualidad, Travertine, eran caballos buenísimos. Esa cuadra, al morirse Antonio Blasco, y la familia no quiso meterse en las averiguaciones, entonces desapareció como cuadra de carreras. Dos grandes jockeys que tengo yo aquí, que no los podía dejar atrás hablando del hipódromo, que son Claudio Cabrel y Román Martín. Creo que viven los dos, ¿verdad? No, Román murió. ¿Ah, Román se ha muerto? Claudio también. Pero hace muy poco. Ya me lo tenía, estaría haciendo. Lo que pasa es que yo ahora las carreras más digo, los domingos en el ABC, que es donde se pueden seguir las carreras, que estoy un poco explicando. Bueno, pues no serían tan viejos, No, así. Tenían mala vida, Mala vida si llevaban los pobres, porque la vida de los jockeys es muy dura, porque mantenerse en esos pesitos que tienen las criaturas, yo les veía por allí correr, en fin, bueno, no me paro. La década de los 70 fue la época... ¿Cuándo fue tu última carrera? ¿Tu última carrera? Mi última carrera fue con una foto, la voy a poner, la última carrera que tomé, como señora de Castejón, que era muy propio que lo pusieron entonces, en el hipódromo, ¿verdad?, en Madrid, la zarzuela. Ahora hay una foto de esa última carrera. Bueno, en la década de los 70 las carreras de Madrid viven una época de gran esplendor, ¿no? Por una parte, las carreras de caballos se salía con cintas. Bueno, en San Lucas yo salía con cintas. Cuando yo corría allí, ahora cuando veo los cajones de San Lucas, yo salía con cintas. Me acuerdo de mi buen amigo. Tengo que recordar a gente de San Lucas, y lo hago aquí, pues, Antonio Barranillo, Don Pedro Barranillo, Cayetano Agustín,
Aníbal García, ese hombre me acuerdo con una salida, se me escaparon y dijeron, ¡se repite la salida! ¡Se han dejado atrás a mi amiga la veterinaria! Y se repitió y la gané. Bueno, en esa época, en el 70, se empezaron a poner cajones de salida. Entonces salían, os digo, ponían una cuerda así, la soltaban y sálvese quien pueda, y se escapaban unos, los otros quedaban para atrás, pero en fin, se pusieron los cajones de salida que le dan mucha ecuanimidad, sobre todo en el momento de las apuestas, porque tú te arriesgabas a que si no hacías, tú apostaras un caballo y si no salía bien, ¡pum!, ya la había liado, no podía ser. Bueno, entonces también empezaron a hacerse las pistas de steeplechase. Las pistas de steeplechase, la primera carrera de steeplechase que se hizo en España fue en Pineda, fue en Sevilla, no fue en Madrid. Y yo me acuerdo que una de esas de steeple corría en Oreja, Luis Álvarez Cervera, y el hombre en el pueblo también quería medir, y ¡ay, luego tienes que ir! Bueno, también en 1964 entra en funcionamiento el totalizador de apuestas. Nosotros le llamamos el totalizador, porque era muy divertido porque lo daba como para tontos, se lo daba todo hecho, acostumbrados a ahora el 2 con el 3, ahora te cogieron una maquinita y haces chichichi. Eso fue del año 64, ahora lo vemos todo muy fácil, pero hemos peleado. Mientras que en el 75 se hace el primer control antidopaje. Fijaros que hasta entonces no se hacía control antidopaje. Y entonces se inaugura el control antidopaje y se instaura, y además otra cosa importante que se hizo en el 70 fue dar premio al cuarto clasificado. Antes uno ganaba el premio, el primero, el segundo y el tercero. Como empezaban muchos caballos, por empezar así, dieron premios hasta el cuarto, pero eso es de esta época, no crece hace 3 días. Y por tanto el número de caballos participantes de la carrera por eso se subió. Otra cosa importante fueron las amazonas, perdonad que en esto me voy a recrear un poco. Las amazonas, aquí estoy yo. Verdad, no parezco ni sombra. Esta era Paula Elizalde, que era la mujer de Goyoaga. Estas fueron las primeras que corrimos. Esta era Rocío Arango, no estoy en Madrid. La primera carrera fue en Sevilla, pero esta es en Madrid. Rocío Arango, Beatriz García Prunea, Maribel Bahillo, en fin, Anita Slicker, que era mi amiga, María José Coco, en fin, bueno, ¿para qué? ¿Veis? Y salíamos en la prensa, esto soy yo corriendo un caballo por allí, salíamos en la prensa. Ellas lucharon por la victoria, era una anécdota, las mujeres. No, pero en general se portaban bien, no me quejo. Esto es San Sebastián en el peso, ya que seriecita. Y esto me parece que fue... ahora no sé yo con estos colores cuáles son. Esta sí, esta en el 65 San Sebastián. Estos son los colores de María, pues esto puede que fuera, no sé. Bueno, esta es la original, esto es... Bueno, no quiero yo hacerme propaganda, pero yo tuve... No propaganda, la verdad. Me leí una chufa grandísima corriendo y me rompí la columna y estuve hasta paralítica, tuve que convertir por una lesión escayola, y lo pasé regular. Y la primera vez que corrí, después de todo aquello, fue esta carrera. Que me acuerdo que mi madre lloraba. Entonces, pero bonita, pero claro, la expectación del público pendiente, cuando salíamos por allí, por el palo, lo interesante. Y esta es la última carrera que yo corrí. Pero esta foto de la foto, esta era una yegua de Guerrero Hermano, se llamaba Ruzafa, somos reyes de las cuadras de Guerrero Hermano, que decían que eran cruzados, pero tenían bueno, esta es la última carrera que yo corrí. Yo me he preguntado, ¿cuál es la última carrera? Esta es la última carrera. Y este año en veterano en salud. Claro, yo ya estoy de veterano. Yo me caigo. Yo ya no puedo. ¿Qué más quisiera yo? Porque esos golpes y esas cosas salen a reducir con los años, ¿sabes? Bueno, no me paro más. Bueno, ya en los 80 parecía que ya el hipódromo en España no íbamos a equipararnos. Bueno, cuando tú me dices, me han dicho que van a tardar un poco. En los 80 parecía que ya el hipódromo y tal y cual iba a ser una maravilla, lo íbamos a conseguir todo y tal y cual. Pero sí, una segunda época dorada, porque fundamentalmente es cuando empieza la quiniela hípica, que es la que le da la trascendencia a las apuestas a la quiniela hípica. En 1932, Ramón Mendoza, mi padre que tenía poder, decía, todo lo que estamos para ganar, no sé qué, estaba desesperado por Ramón Mendoza, creó una agrupación de propietarios y siguieron un poco amos de lo que era la sociedad de fomento. La sociedad de fomento era de toda gente muy mayor, gente muy clásica, gente que no querían salir, no querían hacer nada exótico, no querían sacar los pies del plato porque se lo habían dejado así y ellos querían seguir teniéndolo así, en fin. Entonces Ramón Mendoza se hace cargo y, bueno, echa para adelante la quiniela hípica y entonces sobre todo era importante porque se retransmitían las carreras. No sé si os acordaréis que hubo una época en los años, esto ya os podéis acordar más, en los años 80 que se retransmitían las carreras por la tele, y eso que hacía, claro, las apuestas y tal y cual.
era muy interesante y había ya muchísimos caballos, y en fin. Y Ramón Mendoza lo que quería hacer era presidente del Real Madrid. Y entonces utilizó esto para ser presidente del Real Madrid, ¿o no? Pero es que luego llegó Lorenzo Sanz, que hizo Idem de Idem. O sea, Lorenzo Sanz hizo lo mismo. También fue presidente de ETA y luego se hizo... Bueno, el hipódromo en la década de los 90 se viene abajo, se desmorona completamente. En el 91 es el último año de la quiniela hípica, en el 92 Patrimonio Nacional, que es el hipódromo de Madrid, de la Zarzuela, que era como el núcleo final, es de Patrimonio Nacional, o sea que no es de nadie así privado. Entonces se lo cede a la empresa Hipódromo de Madrid Sociedad Anónima de nuestro nunca bien hallado Enrique Zarzuela. Entonces este hombre también tenía sus otras miras, no sé si quería presidente de Madrid, no creo, pero él quería allí un poquito hacer negocios inmobiliarios allí. No puede ser el sitio más bonito y mejor. Yo aquí me quedo una temporadita, mucha fiesta, mucha cosa, y luego lo consigo que Patrimonio me lo quede. Y el tío estuvo ahí aguantando, que no dejó que nadie lo cogiera. Y entonces en 1996, con una tristeza grande, se cierra el hipódromo. No sé si veríais que me acuerdo Ovidio saliendo pegando. Ovidio. En fin. Afortunadamente, el 23 de octubre abre nuevamente las puertas, ya no con tanto esplendor como era entonces, pero, en fin, ya una cosa más normal, ¿no? En la actualidad en España se corren carreras en Dos Hermanas, en el Gran Hipódromo de Andalucía, en Madrid, en el Hipódromo de la Zarzuela, en San Sebastián, en el Hipódromo de las Artes, y en Orense, en el Hipódromo de Antela. Por supuesto, tengo en cuenta las carreras de las playas de Sanlúcar de Barrameda, que de ahí no quiero decir nada, y me contengo porque de las playas sé que vais a hablar muy interesante. Luego en Vilaseca siempre ha habido, en Vilaseca siempre hubo, yo recuerdo los años 70 ver carreras en Vilaseca, en Canarias, que son, si habéis visto carreras en Canarias, corren por las calles a toda velocidad, y eso es peligroso. ¡Oh, qué peligrosísimo! Y luego en Vilaseca y en Asturias también hay alguna carrera. ¿Qué es la Sociedad de Fomento? La Sociedad de Fomento de la Cría Caballar fue entre 1841 y el 2015, fijaros, la única entidad reconocida internacionalmente para avalar, acreditar tecnología, resultados de carreras, así como la implantación de todo tipo de normas. ¿Qué pasó? En el 2015 feneció y entonces ya, en este momento, la organización está hecha por el Jockey Club de España. No me paro mucho, pero el Jockey Club es más o menos lo mismo que hacía la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar, pero con técnicas más modernas, y es miembro de sociedades europeas, y todo bastante bien controlado. La organización de las carreras en la actualidad está llevada por la sobrina de la Zurita, la Zarzuela y la Zarzuela de la sociedad. Bueno, el código de carreras es exactamente igual para las carreras que se hacían ahora, para las carreras que llevaba ahora es el Jockey Club, pero en él viene todo lo que se refiere a las carreras de caballo. Luego están también incluidas el ámbito de aplicación, la disposición y prevención del desarrollo de las carreras, la organización de las carreras y control de su regularidad, el sistema jurisdiccional, y luego tiene muchos anexos, pero tendrá muchísimas cosas. Todo lo que se puede ocurrir, que está muy captado todo, ¿no? Yo lo tengo ahí, si alguien tiene curiosidad por ver lo que pasaba, lo que dice pues es bastante bien. En el 2018, yo miraba, digo, a ver qué carreras ha habido este año. Pues ha habido en invierno carreras en Dos Hermanas, 7 días en reuniones de domingo. Esto es un poco triste, porque es lo poquito que tenemos en España de carreras. En primavera, en la Zarzuela, 18 días en domingo, en el Hipódromo de Antela 3 días, y en Dos Hermanas 4 días los jueves por la noche. Esas son las nocturnas. En el verano hay en la Zarzuela 11 días, los jueves por la noche, y en San Sebastián sí, hay 15 días, y en Antela 4 días. En la Zarzuela hay 13 días, y en Vilaseca, Ribadesella, Oropesa, Canarias, hay también alguna temporadita, algunas carreras. Y por supuesto, no digo nada de salud. Bueno, ¿cómo? Laredo y Loredo son las de Santander. Sí, en Ribadesella es donde está es las de Santander. Pero donde hay una pista, sí, no, y hay muchos sitios, No, yo en Cataluña hay más sitios que están. Luego, los tipos de carreras de caballo, esto no me quiero parar mucho, porque a lo mejor Luis comenta algo de esto, ¿no? No. El tipo de carreras que hay son las carreras Maiden, que son para caballos que no han ganado nunca una carrera, las reclamos,
carreras de venta en el que tachan unos caballos, son puestos a la venta antes de la carrera y pueden ser comprados por cualquier persona antes del inicio de cada carrera. Se meten unos sobres secretos, yo me acuerdo con Ángel García Palacio compramos lo compramos. En la Mijares. Y luego, las carreras de condición están restringidas, son carreras de condición, o por edad, o por sexo, o por otras condiciones, para que sea un grupo de caballos más o menos homogéneo, ¿no? Luego, las carreras clásicas es donde siempre participan los mejores caballos y donde hay siempre más nivel. Estos son los grandes premios, etc. Y luego están las niveladas o handicaps. Ahora hay unos personajes que si nos da tiempo hablamos, si no, donde se impone una igualdad en el peso que llevará cada competidor. Siempre teniendo en cuenta que las hembras descargan. Y luego también los jinetes pueden descargar, ahora cuando hablemos un poco así. Luego, los protagonistas de la carrera. Por un lado están los aprendices. Los aprendices son muchachos que tienen de 16 a partir de 16 años y tienen la ventaja que descargan peso en las carreras que corren, cosa que es interesante. Un aprendiz bueno a un propietario le interesa, porque sabéis que un peso es un cuerpo. Un kilo es un cuerpo, con lo cual, bueno, pues eso hacía importante, ¿no? Luego, corren hasta los 18 años, pero si no han ganado 50 carreras, pueden seguir, o por lo menos serán aquí, yo creo que sigue siendo. Si no han ganado 50 carreras, pueden descargar también. Luego están los jockeys, que son los profesionales, que corren carreras tal, que son meditos y tal, pero corren bien. Luego, amazona. Hoy en día, ser amazona es que no es profesional y es mujer, pero ya hay jockeys mujeres. O sea, que dentro de los jockeys incluyen las mujeres también perfectamente sin ningún tipo de problema. Luego están las gentleman riders, que son también aficionados, o sea, son gente. Hay unos reglamentos, en el reglamento del Jockey Club te ponen unas condiciones que tienes que tener, que no puedes hacer y tal y cual. Luego están los preparadores o entrenadores, que son muy importantes porque tú llegas al hipódromo y tú no puedes tener un caballo así por las buenas. Tienes que depositarle en manos de un preparador o un entrenador. Sí podrías tener, pero te tienes que sacar la licencia de preparador, que son cosas más complicadas. Luego están los comisarios. Los comisarios son los encargados de que todo vaya bien. Son los grandes picutas, los super picutas, esos son los que están controlando siempre todo tipo de actividades, que las carreras vayan bien, que no haya ningún tipo de actividad ilegal, etc. Luego están los señores que son los handicappers, que son los que se encargan de poner los handicaps. ¿Os acordáis que hablábamos que para igualar ponían peso? El caballo, si el caballo hay handicap hacia arriba y hacia abajo, empezando desde abajo, si el más malo te pone 40 kilos, pues luego ya hasta el mejor, no sé si sigue habiendo un handicap total de todos los caballos que corren en España, sí, el más tendrá 100 y pico kilos y el menos. Bueno, pues estos señores son los que se encargan de esto, que no es perfecto. Según esto, los caballos tendrían que llegar todos exactamente igual, si fuera así, pero no es así. Luego están los jueces de salida, los jueces de llegada y los jueces de peso, que dependen de un poco. Y luego está el propietario, que es el más importante que es el que. Luego, pongo yo unos sitios del hipódromo, como son las balanzas. Es el recinto de peso, es un sitio especial donde los jinetes se tienen que pesar, se pesan con la montura de peso y todo, ¿no? Y tienen que dar el peso, y tiene que estar perfectamente controlado, y después de peso que lo ve. Luego están los cajones de salida, y los cajones de salida entras en yo lo digo porque es la adrenalina más grande que he descargado en mi vida, ha sido en un cajón de salida esperando que diera una salida. Salen todos, abren de pronto las cestas, salen todos al tiempo, están perfectamente coordinados, entonces ahí el juez de salida está pendiente de que todo siempre es bien, de que todo vaya en su sitio y tal. Luego están las cuadras, por supuesto, el palo, que es el sitio donde los caballos, antes de empezar la prueba, se pasean para que la gente vea, mira qué bonito, mira, puede ganar. O sea, antes de hacer las apuestas, está la teoría de apuestas y luego hay pistas de trote, de galope, de entrenamiento y pistas ya de carreras. Hay varias, la mayoría de los hipódromos al menos dos. Fijaros que en España la pista humana suele ser de césped, en muchos sitios ya no la admiten. O sea, ya mucho menos el césped, tienes un césped tan bonito, tan cuidado también para que haya, lo ideal es un suelo muy regular. El suelo de geotextil, este famoso que hay, es el perfecto para correr. Lo que pasa es que eso es caro, el mantenimiento es tremendo, pero ese sería lo bueno. Pero bueno, y mis playas de San Lucas. Es eso para mí, cuando yo doy clase y hablo de patología, digo, ¿cuál es el suelo bueno que digo? Pues el suelo bueno perfecto es el de la carrera de San Lucas, cuando va con la marea, que no está ni muy hecho, compactado, que no está ni muy blando, ni muy tal, es el sitio perfecto.
mantiene y observa la playa, vigila y... Claro que sí, es fundamental, ¿eh? La playa de San Lucas, yo le digo a los estudiantes, cuando digo, ¿qué sitio elegimos para que tal y cual? El sitio bueno son las carreras de San Lucas, porque tiene, y además, yo era la reina de las playas, por eso, porque sabía ir por el terreno bueno, porque si te metes mucho hacia el agua, no vas bien, y si te metes mucho en lo pesado, yo elegía siempre, ¿sabía? Estas cosas. Bueno, luego hay nombres propios en las carreras, como son las banderas, sabéis que se ponen diferentes banderas. No, tranquila, venga, me da puro. Sí, Luego cortamos. la bandera azul es que los caballos están en manos del juez. La amarilla es que tienen que ser ya. Y después, una vez terminada la carrera, si todo ha salido perfecto, es bandera blanca. Si es provisional el resultado es azul. Si hay reclamación, es rojo. Y si ha habido distanciamiento, amarilla. Eso después de las carreras. Eso es así. Si hay distanciamiento, bandera roja. Si hay distanciamiento, Bandera roja. Pero cuando hay reclamación y si hay. Por Luego la amarilla que ha habido distanciamiento. Luego, hablamos de lotes en el hipódromo. Cada preparador sabe entrenar con un lote. Eso le llaman lote. Los lotes son un grupo. Después están también el cánter, es una palabra muy del hipódromo. Yo me acuerdo, me decían, oye, que es un cánter jaca, y al final le haces un poco y no sé qué, yo iba siempre como podía. Y al final me decían, ¿lo he hecho bien? Y me decían, sí. Yo, para mí, lo del paso, yo un poco sentí el paso. Y esa es la gracia de los mejores jinetes, el sentido del paso. Saber a qué velocidad van, cuándo van y en qué momento tienen. Y hay que saberlo. O sea, eso no es, me subo en el caballo y tiro para adelante. Eso es lo que hacía yo a veces. Pero no, eso no lo decía. Luego, los colores, esta es la chaquetilla. La chaquetilla que llevan los jockeys, para distinguirlos, el conjunto de chaquetilla y gorra, eso para cada cuadra tiene un distintivo, hay algunas muy significativas, he visto antes la de Rosal, la de Villapatierna, son cuadras muy... sí, pero bueno. Luego, el criterium. Esto es cuando si no sé bien lo que pasa aquí, vamos a, no sé, equiparar bien el desconocimiento de los caballos, que se pone así, pues eso es. Y luego, el derby era la unión de los caballos, empezó a ser porque se llamaba, yo no sé por qué ahora a los fútbol y a todo le llaman derby, porque el derby era, el duque es el marqués del derby, no sé, no sé qué título de que tenía en Inglaterra, decidió correr caballos y yeguas de 3 años, eso era un derby. Entonces ahora ya, porque primero había hecho un ox, que era solo yeguas, y después vamos a juntar todos yeguas y caballos para ver quiénes son mejores. Luego el forfait es la matrícula, la retirada de una matrícula. O sea, yo matriculo caballos, hay pruebas que hay que matricularlas al comienzo de las carreras, pero eso lo quería siempre yo. Bueno, y entonces, si tú dices, no va a correr de un forfait, te retiras, ¿entendéis? Esas son palabras muy típicas del hipódromo. Es decir, yo matriculo, es que el gran premio se matricula a principio de temporada, no pasa casi en 7 meses, las cosas que pueden pasar hasta que, bueno. Luego, un handicap que hemos dicho, pues la misma esta, el outsider que no tiene nada que hacer, y el partal es ya la matrícula definitiva. Terminología hipodrómica 100%, estoy utilizando, ¿no? Digo, a ver si es que ya me queda muy antiguo. Bueno. Luego esto, quizás. Bueno, simplemente hablar de los caballos según la distancia. Los caballos sprinter o flyer son los que corren de 1000 a 1400 metros. Generalmente los potros también empiezan corriendo esa distancia y en línea recta para no tener problema de curvas y tal y cual. Después están los milleros, que son los de la milla. La milla son 1600 no sé qué, pero de 1500 a 1700 se consideran caballos milleros. Los mediofondistas son los de 1750 a 2000 metros. Los fondistas son de 2100 a 2500 y ya los staller o los caballos de resistencia más grande son de más de 2600 metros. Hay muy pocas carreras en España para staller, poquísimas, pero hay las justas. Lo más que se llega es a los fondistas, a los grandes premios. Luego las apuestas, de esto no voy a hablar nada porque yo no soy apostadora, pero hay que reconocer que eso es lo que nos hace que no funcione el hipódromo de España. Que no funcionen las apuestas. Tristemente, porque yo no soy apostadora, aunque yo apostaba, y además apostaba y ganaba dinerito. He sacado mi dinerito, porque claro, ibas por allí haciendo chivatazos y preguntabas y los veías en los entrenamientos y tal y cual. Entonces, bueno, pues hay ese tipo de apuestas. Los
me paro yo a ver la puerta, porque eso es una pantalla. Puedes mirar en cualquier